Continuamos en mensaje directo. Recién analizábamos el frente político que está afrontando el gobierno nacional, complejo, muy complejo, principalmente en el legislativo, pero también en el relacionamiento que está teniendo con quienes fueron o son sus principales socios políticos, los problemas internos que está sufriendo el gobierno, el enfrentamiento con la vicepresidenta de la Nación, la interna feroz que están teniendo en el bloque de diputados. Lo que necesita el gobierno, y lo plantea incluso el propio Milei, es sostener el hecho de que está bajando la inflación. Su gran activo, su noticia que le permite generar expectativa económica en la gente. Pero vamos a ver una noticia que publica en este momento Ámbito Financiero a nivel nacional y que puede estar complicando el esquema económico que está llevando adelante el gobierno nacional. El gobierno tiene un esquema que es converger la inflación hacia la devaluación del dólar oficial, que es del 2%. Sin embargo, la inflación se aceleró en la tercera semana de agosto y se aleja la convergencia con el dólar. Las mediciones de alta frecuencia de las principales consultoras dan con un repunte para la inflación de agosto. De esta manera se aleja el objetivo planteado por el equipo económico de que se converja al 2% de inflación mensual para septiembre. Esto es para hacer coincidir la devaluación con la inflación y que no haya atraso cambiario y demás, para que esa convergencia permita en algún momento salir del cepo cambiario. Mientras tanto, la economía y la producción siguen dando malas noticias. La industria pyme, surgió ayer un relevamiento de cómo está la actividad. Bueno, cayó el 17,8% en julio, de nuevo cayó muy fuertemente la industria pyme, con lo cual no hay, por lo menos en algunos sectores, indicios de reactivación. Vamos a hablar con Eduardo Fernández, vicepresidente de APYME, con quien ya estamos en comunicación. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un placer, Marco. Igualmente. Bueno, Eduardo, ¿cómo ve estas cifras? ¿Qué nos están indicando en términos de actividad del sector industrial, fundamentalmente las pymes? Mira, nosotros como entidad PYME tenemos dos planos de realidad. Uno es el que percibimos el estado anímico. La semana pasada, el día miércoles, tuvimos un plenario nacional con distintas zonas del país donde transmitían la realidad económica que van sufriendo sectores comerciales, industriales, vinculados a la producción agropecuaria y a la industria. Y como vos bien decías, aparecen datos de relevamiento como entidades como la CAME, que es la que ha publicado el último relevamiento industrial, y nosotros vamos siguiendo por una cuestión de manejar números confirmados, oficiales, a veces con los números oficiales que vienen con retraso, pero el estado anímico del empresario, que no es el mejor, y lo que nos están transmitiendo nuestros asociados, vinculado también a sectores empresarios de distintas actividades, no es el mejor. Este declive en la industria también va acompañado con cierre de empresas que ustedes han visto. Nosotros redondeamos en 10.000, oficialmente la que indica la Superintendencia de Riesgo y Trabajo, con 60 días de atraso, son 8.400 y pico de entidades, y la mayoría de estas empresas que han cerrado son empresas que tienen hasta 50 empleados, es decir, golpea directamente al sector pyme, y son todos los rubros vinculados al consumo interno fundamentalmente. Claro, no hay capacidad de compra, por lo tanto lo sienten las pymes de manera directa. Eduardo, ¿hay algún indicio o hay algún dato específico que les permita suponer que esta curva se puede revertir durante el resto del año en algún momento? Mira, vamos a hacer cuestiones prácticas. Si te dijera los datos tempranos que hay para agosto, hay variación porque tenemos una administración gubernamental que nos lleva a esto que vos expresabas en el inicio, ver el índice de inflación, que es un índice de inflación promedio, ver todos los manejos financieros, las expectativas que se crean, pero en realidad nosotros nos manejamos con un mercado real
de lo que está sucediendo. Y como vos decís, no hay perspectiva. ¿Por qué? Primero porque ha habido un cambio en la conducta de consumo fruto de una realidad. Vos en tu familia, los que nos están escuchando, seguramente tuvo que cambiar. No gasta lo mismo en electricidad, gas o transporte. Ahora en porcentaje del sueldo o de ingresos en los sectores medios como los profesionales que lo que gastaba hace 8 meses atrás. Por lo tanto, hay un cambio de conducta de consumo. Y si vos medís solamente, dice el salario, le ganó a la inflación a veces por décima o un punto, en realidad el problema es que el consumo no inmediatamente se aligera. Y empiezan a haber medidas de emergencia. ¿Cuáles son estas medidas de emergencia? Bueno, en la industria pyme, en el comercio pyme, liquidar stock o ahorros para tratar de mantener la entidad. La pyme lo último que quiere hacer es despedir empleados, pero nosotros tenemos ya más de 145.000 empleos en el sector privado que se han perdido en los 6 primeros meses del año. Entonces, esto es menos mercado interno. Si los jubilados no le ganan a la inflación, si los medicamentos suben más que otros ítems, si los alquileres se actualizan, lógicamente con el acuerdo que sea, les lleva un porcentaje más del sueldo. Es decir, ¿por qué tendríamos que percibir que el mercado interno se va a reactivar si hay una política oficial que justamente es mantener retraída la actividad como forma de frenar la inflación? Para las pymes esto es letal, sea en el sector comercial, en el de servicios o en el industrial, que es en la cadena. Si el comercio no vende, la industria no tiene para quién produciría, sino es para los sectores que puedan hacer. Si a esto le agregás que en el caso de que nos comentaban, en las provincias limítrofes tenemos costos en los productos en dólares mucho más caros que en nuestros países vecinos, se agrega ese otro factor que es cruzar una frontera, a veces a pocos kilómetros, para hacer las compras, por ejemplo, de electrodomésticos u otros bienes, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto, como siempre. Por eso, lo último que te digo es que nosotros estamos peleando, estamos llevando al Congreso Nacional la necesidad de una ley de emergencia para la pequeña y mediana empresa que no solo es el 99% de las cantidad de empresas, sino también que damos el empleo a más del 80% del sector privado. Gracias, Eduardo, un gusto. Por favor. Eduardo Fernández, vicepresidente de APYME, planteando la emergencia precisamente del sector porque es muy compleja la situación que están viviendo.